Bueno, a continuación tenemos al doctor Juan Arturo Sabines de México, psicólogo especialista en materia de adicciones y salud mental con más de 20 años de experiencia, maestro en administración de sistemas de salud con amplia experiencia en el diseño y desarrollo y aplicación de programas nacionales en materia de salud pública. Él nos trae la ponencia Manejo de la salud mental de los escolares en el marco de las escuelas promotoras de salud. Hola, buena tarde. Muchas gracias por la invitación en este segundo simposio nacional. Reciban todas y todos un afectuoso saludo de la doctora Gina Tambini, quien es la representante de la Organización Panamericana de la Salud acá en Colombia. A mí me han invitado para participar y me alegra mucho, además, en el marco de que en octubre es el mes de la salud mental, el 10 de octubre es el Día Mundial de la Salud Mental. Hemos tenido una serie de actividades y tendremos muchas actividades de la mano del Ministerio y a nivel regional en materia de salud mental. Entonces, el que podamos abordar justamente un concepto de cómo se maneja la salud mental en las llamadas escuelas promotoras de salud, me parece una oportunidad idónea, porque justamente este año, el Día de la Salud Mental, se centra en niños, niñas y adolescentes, es decir, converge plenamente con el tema. ¿Podemos avanzar a la siguiente diapositiva, por favor? Bien, para empezar, habría que contextualizar qué es una escuela promotora de salud, cómo lo entienden las Naciones Unidas, cómo lo entiende la Organización Mundial de la Salud, y desde ahí hay que decir, esencialmente una escuela promotora de salud es una escuela salutogénica, es decir, que genera, que protege y que promueve la salud, no solo de los educandos, no solo de los estudiantes, sino de toda la comunidad en general. En términos muy claros, fomenta, por supuesto, la salud y el aprendizaje, pero a la par también cuida mucho las condiciones concomitantes que están presentes en el grueso de la población que alberga y cuida. En este caso concreto podemos hablar de que evidentemente involucra a los funcionarios y a los docentes, pero involucra a toda la comunidad, a los padres de familia, a los proveedores de servicio, evidentemente a los estudiantes, y por supuesto también tiene que tener una relación con su entorno inmediato, con la comunidad. Por eso es importante el tema con líderes comunitarios. En muchos de los países de la región es muy común que a la entrada o a la salida de las escuelas hay una serie de oferta de productos muchas veces poco saludables o de otro tipo de situaciones próximas y cercanas en el que la escuela tiene que tener una interacción inmediata y cercana por seguridad, por cuidado y evidentemente por ética. Evidentemente tiene que buscar y promueven un ambiente saludable donde se dé sobre todo servicios escolares acordes a la etapa y al perfil de la escuela y por supuesto que tengan inclusive proyectos de extensión escolar comunitaria. La que sigue, por favor. También una escuela promotora de salud busca en su mayoría generar el cuidado de la población en general, evitando condiciones de riesgo. Es decir, una escuela promotora de salud tiene que tener programas preventivos que se anticipen a situaciones que cada día, hay que decirlo, son retos a los que tiene que actualizarse no solamente la escuela, sino en general todo el sistema. Vemos cada vez situaciones que no vivíamos hace 20 o 30 años, hoy tenemos retos particularmente de accesos digitales en muchos de los entornos escolares que representan un riesgo. Cada vez es más presente la necesidad de la policía cibernética en entornos escolares para el cuidado particularmente de la comunidad escolar. Por supuesto, la escuela promotora de salud tiene que implementar políticas y prácticas que respeten el bienestar, pero la dignidad también de quienes integran la comunidad. Y aquí vienen temas muy complejos que representan en sí un riesgo, porque la diversidad que implementa la comunidad que acude a las instituciones académicas es diversa. Por eso vemos, y no es raro ver, por ejemplo, gremios de escuelas, ¿no? Es decir, por ejemplo, puede ser por tipo de religión. En muchos países, por ejemplo, hay escuelas
enteramente católicas, hay escuelas enteramente judías, escuelas enteramente musulmanes, es decir, hasta por una cognición, una percepción religiosa, puede haber algún tipo de formación. Bueno, eso implica que de todas maneras se tiene que cuidar la dignidad de las personas que están. Muchas escuelas, por ejemplo, otorgan becas a estudiantes de bajos recursos, pero con buena capacidad académica. Y esa diferencia social, económica que se presenta, representa siempre un riesgo en el equilibrio, en el manejo de las condiciones del ámbito académico, que la escuela tiene que propender siempre a proteger ese equilibrio para que no haya ningún tipo de discriminación. Por supuesto, reconocer los buenos esfuerzos, y aquí hay que decirlo, en términos generales, buena parte de la gente que participa en este apoyo para hacer una escuela promotora de salud es personal de salud. Y algo que es una realidad, el personal de salud tiene ante sí una exigencia constante, pero también tiene, y eso es característico de médicos, enfermeras, psicólogos, que está próximo constantemente al sufrimiento humano. Es decir, es una realidad, quien es psicólogo, quien es psicoterapeuta, lo sabe perfectamente, atender siempre las situaciones emergentes que se presentan en el contexto que sea. Centrémonos en este caso en el contexto escolar, representa de suyo una situación muchas veces de enfrentar un sufrimiento individual. Pensemos en niños que viven violencia en su hogar, pensemos en niños que viven abandono en su hogar, y a la escuela le toca, le corresponde en esa parte muchas veces identificar esas condiciones, y el personal que lo atiende tiene que recibir esa carga emocional. Eso, por supuesto, implica tener personal capacitado y especializado. Ya lo decía, trabajar con líderes de la comunidad. La que sigue, por favor. La escuela promotora de salud tiene una enorme ventaja, fundamentalmente porque se da de esencia el cumplimiento de dos derechos humanos básicos, el derecho a la salud y el derecho a la educación. El primero porque posibilita la asistencia a la escuela y el rendimiento escolar. Y esto es esencial. ¿Por qué es tan importante que la población en términos generales tenga un buen rendimiento escolar? Porque hay una fuerte correlación entre el buen rendimiento escolar y el no abandono de la escuela. Y aquí hay que ser muy claros, hay muchas situaciones sociales en donde el abandono escolar es un factor de riesgo determinante. Pensemos, por ejemplo, en el consumo de sustancias psicoactivas. El bajo rendimiento no es factor de riesgo para el consumo de sustancias, pero sí lo es para el abandono. Y el abandono, ese sí correlaciona fuerte con el consumo de sustancias psicoactivas. Por eso es tan importante que la escuela atienda esa parte y, por supuesto, posibilita desarrollar recursos y competencias para tomar decisiones a favor de la salud a lo largo de la vida. Eso es esencial, es decir, es un sine qua non, se gana por ambas partes. Por eso es la trascendencia de tener escuelas promotoras de salud. Contribuye a garantizar ambos derechos, mejora los resultados en bienestar, salud y aprendizaje y, por supuesto, ayuda a reducir la desigualdad. La que sigue, por favor. Ahora, no me voy a detener en esto, les voy a dejar la presentación, los enlaces, pero hay modelos ya. Este es un modelo regional, es decir, para las Américas, de cómo tiene que ser una escuela promotora de salud. Hay evidentemente situaciones que implican esa relación con el entorno, específicamente con condiciones comunitarias, pero que tiene que ir mucho de la mano de la participación social. Si no hay una participación social activa, es difícil que esto se logre alcanzar. La que sigue, por favor. Ahora, las escuelas promotoras de salud también parten de un enfoque, de un modelo de referente. Esencialmente, ¿qué es lo que quiere la escuela promotora de salud? Aprender a que la población aprenda a cuidarse a uno mismo. Estas cuestiones de autocuidado son fundamentales. La pandemia dejó de manifiesto la importancia que tiene el autocuidado. Particularmente en enero del 2021 fue una de las mayores tasas de mortalidad que la población a nivel mundial sufrió, principalmente por las circunstancias de las fiestas decembrinas que se dieron en todo el mundo, que promovieron una aproximación. ¿Y qué pasaba en ese tipo de reuniones? Pues que las medidas de autocuidado se descuidaban. Hablábamos del contacto físico, evidentemente la gente bebe alcohol, pierde más esas medidas de autocuidado, y eso es esencial a la hora de proteger o de propender el autocuidado. Enseñarle a la población a tomar decisiones saludables.
Qué importante es que una escuela, por ejemplo, tenga medidas salutogénicas. Esto tiene que ver, por ejemplo, cada vez vemos más en la región, y qué bueno que así sea, que al interior de las escuelas se ofrecen productos saludables a la hora de la alimentación. Es decir, se ha ido desterrando cada vez más en la región el consumo de comida chatarra, digo, así se dice en México, no sé cómo se diga acá, o fritanga le dicen en otros lados, es decir, que cada vez exista menos esa posibilidad y haya alternativas mucho más saludables para poder elegir, tener esa alternativa. Que haya bebederos, parece una cuestión tan dada de facto, que no es así. Muchos países de la región se comercializa de manera brutal el agua embotellada, y entonces no hay bebederos en las escuelas y tienen que, pues eso tendría que ser una condición inefable de que las escuelas promotoras de salud tuvieran que tenerlo. Esas cuestiones que nos pueden parecer ya dadas por de facto, pues eso es parte de lo que tiene que ayudar una escuela promotora de la salud. Por supuesto, crear condiciones que favorezcan y ayudar sobre todo a desarrollar capacidades y equilibrar sobre todo la justicia social. La que sigue, por favor. Ahora, algo que es fundamental en la escuela promotora de salud, que ayuda mucho, lo decía, en materia de prevención de condiciones de riesgo. La mayor parte de los que estamos aquí pertenecemos al gremio de la salud, pero para quien no lo sepa, hoy en día vivimos una transición epidemiológica. Hoy en día la mayor causa de muerte a nivel global, a nivel regional y en el caso de Colombia es tal cual, son las enfermedades no transmisibles. Es decir, en el siglo pasado y antes de este siglo, la mayor cantidad de muertes para la humanidad era por enfermedades infectocontagiosas. Hoy en día no es así. Hoy en día, gracias a antibióticos, a vacunas, a antirretrovirales, analgésicos, la tasa de mortalidad y de carga de morbilidad atribuible a enfermedades infectocontagiosas ha disminuido significativamente respecto de lo que representaba. Y sin embargo, las tasas de mortalidad siguen siendo elevadas. ¿Por qué? Porque tenemos una tasa muy fuerte de enfermedades no transmisibles. Y aquí algo importante, y abro un paréntesis muy pequeño. En el 2018, la Organización Mundial de la Salud creó lo que se conoce como la Agenda 5x5, y esto es las 5 principales enfermedades no transmisibles y sus 5 principales factores de riesgo. Y es, por supuesto, en primer lugar, enfermedades cardiovasculares, cáncer, diabetes, enfermedades crónico-respiratorias, pero agregó, y esto es muy importante, una condición nueva que es los trastornos de salud mental. Es decir, lo puso en el quinto lugar. Y a la par dijo, ¿y cuáles son esos factores de riesgo de mayor peso atribuibles a estas enfermedades? Y cuando los observamos, pues tiene que ver con hábitos de vida, con estilos, con decisiones cotidianas. Una mala alimentación, consumo de alcohol, consumo de tabaco, poca actividad física o inactividad física, y agregó uno quinto que es vivir en ciudades con alta contaminación. Pero quiero que nos centremos en esos 4. Estamos hablando de estilos de vida, más allá de las personas que viven en condiciones de extrema pobreza, que difícilmente podrían soslayar eso, el resto de la población toma esas elecciones cotidianas, y tiene que ver mucho que la escuela ayude desde las primeras etapas de vida a tomar elecciones salutogénicas, decisiones que vayan con cuidados propios de autocuidado de la salud. Por ejemplo, evitar el consumo de sustancias psicoactivas. Es increíble cuando ustedes miran esa transición entre la escuela primaria y la escuela secundaria, se incrementa el riesgo del consumo de sustancias, y entre la escuela secundaria y el bachillerato se duplica esa condición de riesgo. Algo pasa en esa transición que tendría que tener la escuela una mayor visión al respecto para poder apostar y empezar a disminuir esas condiciones de riesgo. Por supuesto, la OMS promueve programas de salud escolar porque le ayuda a prevenir importantes riesgos para la salud. La que sigue, por favor. En este contexto, las escuelas promotoras de la salud dicen, ¿qué tenemos que hacer en materia de salud mental? ¿Cómo aportamos desde aquí? Bueno, de entrada decir cómo entiende la Organización Mundial de la Salud el concepto de salud mental. Porque para la Organización Mundial esto significa que es un estado de bienestar que le permite a la persona que se dé cuenta de sus capacidades, pero también que le ayuden a hacer frente a los momentos de estrés en la vida y contribuyan a la mejora de su comunidad. Recordemos que en materia de estrés puede haber un estrés positivo como el eustrés y puede haber un estrés negativo como el distrés. Esto significa que en el contexto escolar van a estar presentes ambos.
Y lo que para una persona puede ser eustrés que le ayude y le motive en una condición competitiva, por ejemplo, para otro puede representar totalmente distrés y le represente un riesgo. Cada quien desde su experiencia, por ejemplo, algún chico que sepa nadar y alguna chica o chico que no sepa nadar, esa condición de enfrentarse de repente al reto, para uno va a representar un estrés positivo de competitividad, pero para el otro va a representar un distrés que lo tense, que le genere ansiedad. Bueno, en ese sentido, tiene que haber un equilibrio. Y en ese sentido, la OMS establece qué es lo que tendría que hacer el ámbito educativo para salvaguardar la salud mental. Y establece 5 recomendaciones. Número 1, ayudar a que los alumnos se sientan seguros, respetados y conectados. Y esto es muy importante. El concepto de respetados cada vez toma mayor relevancia y trascendencia en función de ambientes que de repente pueden ser violentos. Desarrollar capacidades emocionales y sociales. Cada vez es más importante el reconocimiento de las condiciones emocionales. Yo estudié hace más de 20 años una maestría que se llama Administración en Sistemas de Salud. Cuando yo estudié la maestría era el único psicólogo clínico de mi generación, el único. Hoy, más de 20 años después, el programa de estudio ya por fin incorporó una visión de la salud mental del personal de salud en la administración de los servicios sanitarios. Es decir, ¿cuánto tiempo tuvo que pasar para que veamos que el personal de salud que está expuesto permanentemente a condiciones de riesgo también tiene un componente importante de salud psicoemocional que los administradores, los gerentes deben de tener en cuenta? Lo mismo para el contexto escolar. Cada vez vemos incorporados más procesos de entrenamiento para el manejo de capacidades emocionales. Reconocer el malestar a tiempo y responder de manera solidaria. Por supuesto, es fundamental encaminar a aquellos chicos, chicas que requieren otro tipo de atención, que la condición es mucho más severa y requiere un servicio especializado. Y de ahí la importancia de tener servicios adecuados reconocidos y promover el bienestar de los docentes. Vamos a entrar a detalle a esto. La que sigue, por favor. ¿Por qué es importante la salud mental para aprendizaje? Porque van de la mano. Porque para poder tener un buen aprendizaje hay que tener una buena salud mental. Hablábamos en términos de ansiedad, pero pensemos en personas que cursan por depresión. Pensemos en personas que tienen un trastorno. ¿Cuántas veces un compañero, y tú no lo sabes porque no lo verbalizó, en la escuela tuvo a lo mejor un brote psicótico y tú nada más lo reconociste como una conducta violenta, como una condición inapropiada, porque no se verbalizó de manera a tiempo, porque no lo compartió? Bueno, esa situación que se puede dar en el entorno escolar infunde directamente en el rendimiento académico. Una persona, vamos a pensar en los niños pequeños, pensemos en aquellos que están entrando al sistema escolar, que pasaron de preescolar a primaria y que aún el niño tiene problemas de lenguaje. ¿Cuántos niños hoy en día tienen problemas de lenguaje? Y entonces de repente entrar y que todos los compañeritos hablen y algunos te señalen porque no hablan bien. A mí me ha tocado ser testigo de niños que dicen, yo no juego con él porque no le entiendo. Y empieza una marginación, una segregación automática. Esa condición de retardo en el lenguaje hace que el niño viva una situación de ansiedad y puede venir el poco control de neuresis, puede venir situaciones de pánico nocturno, porque el niño no sabe cómo canalizar esa frustración que siente de no comunicarse apropiadamente y sentirse relegado. Bueno, esa es parte de la trascendencia que tiene la salud mental para el aprendizaje. Por supuesto, ya lo decíamos, colabora en buena medida a no abandonar los estudios y decir que hace parte fundamental del papel que la escuela desempeña para la formación de los chicos. La que sigue, por favor. Ahora, para que una escuela promotora de salud incorpore adecuadamente el abordaje de salud mental, la Organización Mundial de la Salud, de la mano con la UNESCO y de la mano con la UNICEF, establecieron 5 pilares que deben de observar los gobiernos y las entidades académicas para garantizar esa incorporación. Número 1, crear un entorno de aprendizaje propicio que promueva la salud mental y el bienestar. 2, garantizar el acceso a servicios de intervención temprana y atención. 3, promover el bienestar de los docentes. 4, mejorar la capacidad del personal docente para prestar servicios SMAPs, que son servicios de salud mental y apoyo psicosocial. 5, garantizar una colaboración significativa entre las escuelas, las familias y las comunidades a fin de crear un entorno de aprendizaje seguro y propicio. Vamos a verlo cada uno. Vamos con la primera, la que sigue, por favor. Crear un entorno de aprendizaje propicio que promueva la salud mental y bienestar. Es decir,
se insta a los gobiernos, y aquí sí hay que decirlo, cuando la Organización Mundial de la Salud o las Naciones Unidas o la UNICEF establecen recomendaciones y directrices, estas pretenden siempre ser el estándar, el goal, la meta a la que tenemos que llegar. Habrá muchas veces que digan, ¿eso requiere una inversión fuerte? Claro que sí, por supuesto que sí, pero eso debería ser a lo que aspirásemos todos, porque la diferencia entre países de alto desarrollo, de altos ingresos con los de bajos ingresos es enorme en este tema, en este y muchos otros temas, pero es enorme la diferencia. Las escuelas de altos ingresos ya con problemas de apoyo psicosocial y psicoemocional incorporados plenamente, mientras que en muchas escuelas, particularmente de países de bajos ingresos, apenas se cuenta con servicios comunitarios cercanos que ayudan o colaboran, pero esto es indispensable, es decir, las directrices se dictan para alcanzar esa meta, para que ese sea el estándar hacia el cual tendrían que aspirar todos los países. Impulsa, nada más como un dato, en materia de salud mental, la pandemia detonó a nivel global la demanda de servicios de profesionales de salud mental. Y cuando miran ustedes que la demanda se incrementó, pensaría uno que el presupuesto para salud mental también se incrementó. Lamentablemente no. Lamentablemente el estándar sigue siendo la mediana de inversión del gasto de salud para salud mental sigue siendo del 2%. 2%, es decir, no se le apuesta en materia de salud mental lo que debiese verdaderamente y muchas de las cosas que enfrentamos podrían revertirse. Ahora, considerar las necesidades, aquí lo que dice es decir, para crear este entorno de aprendizaje necesitamos la opinión de todos, toda la comunidad tendría que participar al respecto, no solamente las autoridades, sino también los alumnos y también los padres, familia. Desde la primera infancia hasta la adolescencia, es decir, esto no se suelta, esto desde que estamos en preescolar, la escuela, el bachillerato, tiene que continuar, la escuela tiene que ser un ente promotor de salud. La que sigue, por favor. Para el segundo pilar, en términos generales, es garantizar el acceso a estos servicios de intervención temprana y de atención oportuna. Es decir, tiene que haber, en términos generales, un profesional de la salud especializado o por lo menos un educador con la formación. En México, por ejemplo, hay una unidad que se conoce como USAER, que esta hace parte de una red de especialistas de salud mental donde hay enfermeras, psicólogos, trabajadores sociales que pueden estar presentes en las escuelas. Muchas veces en zonas donde la densidad es muy grande de las escuelas y no alcanza, se reparten los días, pero todas las escuelas tienen al menos una vez a la semana personal que asiste y que colabora en este tipo de actividades. Obviamente tiene que haber, y eso es indispensable, la escuela tiene que tener una guía de referencia de cuáles de los servicios inmediatos que tiene, no solamente los de emergencias para una cuestión de accidente físico, sino también de emergencia para cuestiones de salud mental. ¿Qué hacemos si encontramos a un chico experimentando con cannabis? ¿Qué hacemos si encontramos a chicos experimentando? Hoy tan en día que es tan fácil ocultar un vapeador en la escuela. Imagínense un menor de edad que está consumiendo estos famosos desechables que tienen nicotina sintética, que tienen concentraciones mayores a un paquete de tabaco convencional. ¿Qué hacemos si encontramos a un menor, a una menor con eso? ¿Qué hacemos si encontramos una situación de acoso, de violencia al interior de la escuela? ¿A dónde referimos? ¿Dónde damos inmediata? La escuela tiene que tener esa guía de referencia actualizada, porque no se vale que sí la tenemos, pero pues ya no existe ese centro de salud o ya no está el especialista a la mano, tiene que estar actualizada. Brindar apoyo a niñas y adolescentes con problemas de salud mental, por supuesto, y evitar un abandono prematuro de la escuela. La que sigue, el tercer pilar que propone la OMS y la UNICEF, promover el bienestar de los docentes. Esto es indispensable. Aquí hay que decirlo, en materia de salud, en materia de medicina, se habla mucho del consejo breve y de la intervención breve. ¿Esto qué significa? Que en la atención primaria, si nosotros entrenamos a los médicos, que son quienes reciben al grueso de la población en la detección de problemas psicoemocionales con cuestiones de tamizaje, preguntas muy rápidas, podría derivarse y atenderse de manera oportuna una cantidad enorme de padecimientos o situaciones, cuando menos, de estrés mental o de situaciones de riesgo mentales. Lo mismo para los profesores. Los profesores son muchas veces quienes identifican si un chico está pasando por una dificultad psicoemocional, si un chico, el bajo rendimiento está asociado o es atribuible a una condición de dinámica individual, personal, familiar, o que al interior del propio salón es víctima de alguna situación de violencia.
Es decir, pero también es importante que se destinen suficientes recursos humanos a fin de que no se vean obligados a asumir un papel que no les corresponde, sobre todo cuando no está el entrenamiento, cuando no hay una capacitación y certificación de por medio. Es indispensable que solamente se asuma el papel que corresponde, sí, con algoritmos, con medidas, con directrices que ayuden a canalizar adecuadamente. Y por supuesto, tenemos que ofrecerle, y esto es importantísimo, apoyos remotos. El día de ayer participaba en la Universidad del Bosque, justamente hablando del tema de la salud mental en el personal de salud. Y algo que presentábamos es cómo las instituciones tienen que cuidar a su personal, cuidando a los que nos cuidan. Y todas las agencias que pertenecemos a Naciones Unidas, la FAO, la UNICEF, la OIT, OPS, OMS, todas hacemos parte de la unidad de seguridad pública, de Naciones Unidas, que tiene una unidad que se llama Consejería de Estrés. Y esta unidad tiene, aquí en Colombia, por ejemplo, una vez al mes, una reunión virtual con todas las agencias, con todo el personal de las agencias, sobre todo aquellas que están en territorio, para poder canalizar esas experiencias que se viven, esa condición emocional que se vive en muchas de las situaciones que nos toca. Y se llama detrás del chaleco, porque todos los que trabajamos en alguna agencia de Naciones Unidas, cuando acudimos a territorio, tienes que ir con tu chaleco, un chaleco azul, y cualquier luz, por eso se llama detrás del chaleco, y son apoyos remotos, poco costosos, que no le cuestan tanto a la institución para brindar ese acompañamiento emocional. Bueno, lo mismo habría que pensar en el caso de los docentes, si la escuela no tiene esos recursos, a lo mejor el departamento sí, o a lo mejor la región, o el ministerio, o la secretaría, alguien tendría que propiciar eso. La que sigue, por favor. Y evidentemente el cuarto pilar es mejorar la capacidad del personal docente, es decir, tenemos que apostarle a esa capacitación, no le corresponde, pero tenemos que fortalecerlo, darle evidentemente acceso a oportunidades de aprendizaje y de formación cada vez más, sobre todo con las nuevas tecnologías, esto es mucho más accesible, es mucho más factible de alcanzar. La que sigue, por favor. Y el quinto pilar tiene que ver con garantizar la colaboración entre todos, es decir, no nada más corresponde a las autoridades escolares, no nada más corresponde a los estudiantes, es a toda la comunidad escolar, a los padres de familia, a los proveedores de servicio y a quienes rodean en términos generales. Esto ayuda en buena medida a generar un sentimiento de pertenencia que es fundamental para la población. El reconocerse como parte de ayuda muchas veces, se vuelve un factor protector, porque tengamos en cuenta eso, la escuela ante todas las situaciones, por mucho que esté vilipendiada, por mucho que tenga situaciones adversas, es un factor protector antes que una condición de riesgo, y eso tenemos que tenerlo presente todos y ayudar a fortalecer. Por eso es tan importante involucrar a toda la comunidad. La que sigue, por favor. Después de estos 5 pilares, también dice la OMS, vamos a recomendar 2 o 3 condiciones básicas, esencialmente la perspectiva de género y la inclusión, que son importantes para la salud mental en las escuelas. Esto es, el género, la identidad, la capacidad o la discapacidad, muchas veces son elementos que influyen en manera significativa en cómo se vive la salud mental de la población que está al interior. Cómo me reconoce mi compañero, cómo me reconoce mi compañera, qué tanto se da este respeto entre nosotros. Y evidentemente, los juegos de roles que muchas veces se presentan, las condiciones, por ejemplo, hablábamos de la secundaria. Recordemos que en la escuela se viven etapas y estadios de cambio permanente que no se van a vivir en el resto del desarrollo humano. Son fundamentales los niños que pasan a la pubertad, que pasan a la adolescencia, y esas etapas que son significativas, cómo se da esa condición de respeto, cuando elijo vestirme diferente, cuando elijo tener una apariencia distinta a lo que tú estarías esperando, qué tanto se da esa condición de respeto. La que sigue, por favor. Y por supuesto, ver cuando hay personas que tienen además, y hay que decirlo, un entorno étnico distinto, lingüístico, una condición socioeconómica o que presentan algún tipo de discapacidad, muchas veces suelen ser marginados y es una realidad triste a la que las escuelas tienen que apostarle justamente en esta verdadera inclusión, el trabajo. A mí me ha tocado ser testigo cada vez con mayor frecuencia de eventos escolares, donde en la ceremonia hay personas con lenguaje de señas, transmitiendo para miembros de la comunidad, y cuando me refiero a comunidad, no solamente estudiantes, sino de toda la comunidad que está presente, es decir, que en tiempo en vivo considera ese involucramiento. Me ha tocado, por ejemplo,
formatos de información en lenguaje braille para personas con debilidad visual, para que puedan perfectamente entender a qué están accediendo o a qué están llegando. Por supuesto, los docentes y el personal también se ven afectados por las expectativas sociales respecto de lo que se espera de ellos, de lo que se aspira que ellos hagan o que atiendan, y evidentemente ante la diversidad, y depende sobre todo de la infraestructura y contexto del complejo escolar, lo que tendrían que hacer. Entonces es importante tener esas condiciones a la hora de pensar en cómo vamos a incorporar el abordaje de salud mental. La que sigue, por favor. ¿Qué apoyo necesitan los docentes? Bueno, por supuesto, ya decíamos, hay que encaminar actividades de fortalecimiento, de capacitación, de formación, que les ayuden a tener un mayor repertorio de recursos. La que sigue, por favor. Este es un ejemplo que me encantó, esto es de aquí de Bogotá, es decir, cómo cuidamos a aquellos que en términos generales son responsables de cuidar a los demás y particularmente a una gran población en muchas ocasiones. Tenemos que hacer, formarlos en materia de sensibilización, hay que ser empáticos, hay que demostrar cómo ser empáticos. Ahorita, por ejemplo, no sé si ustedes vieron noticias, hay una escena en un hospital de México donde una mujer una médico agrede a una familia que lleva 3 horas esperando, que reclaman y demandan el servicio, y la médico no tolera el reclamo y termina agrediéndolos físicamente. Bueno, esa cuestión de la empatía, de la situación del contexto, parece complicado, pero hacia eso tendríamos que propender para la formación de los docentes. Por supuesto, hacer vías de derivación clara, generar espacios que propicien la confianza y, por supuesto, oportunidades para el autocuidado. La que sigue, por favor. 10 razones que explican por qué es importante integrar los servicios de apoyo psicosocial en las escuelas. Bueno, ya me queda muy poco tiempo, vamos a avanzar rápido hacia ellas. Pasamos a la que sigue, por favor. En términos generales, porque es fundamental para generar el bienestar. Además, segundo, porque es un mandato. La Convención sobre los Derechos de los Niños de las Naciones, de los Derechos del Niño y la Niña en las Naciones Unidas, obliga a todos los países a promover la salud mental, porque es motivo de preocupación también para los adolescentes por las etapas en las que se encuentran. La que sigue, por favor. La mitad de los trastornos mentales comienzan antes de los 14 años, por eso es esencial intervenir de manera temprana. Hay cada vez un mayor cúmulo de evidencia científica de la importancia de confirmar por qué las escuelas deben desarrollar capacidades para promover salud mental. Por supuesto, porque es una oportunidad para llegar a grandes volúmenes de niños, niñas y adolescentes. No hay otro contexto que nos ofrezca eso con tal facilidad. La que sigue, por favor. Por supuesto, porque para algunos niños, la escuela puede representar una red de seguridad crucial. Si en su entorno viven otro tipo de situaciones, la escuela puede representar esa red. ¿Cuántas veces escuchas testimonios de niñas y niños que prefieren estar en la escuela antes que en su casa por el tipo de violencia o de maltrato al que están expuestas? Evidentemente, porque también hay un cúmulo de evidencia que demuestra la eficacia de programas de aprendizaje socioemocional para fortalecer a los niños y sobre todo, esto no lo vemos, pero a largo plazo tiene una aportación significativa en los países, particularmente en el desarrollo económico de un país. Las escuelas son un elemento importante del apoyo comunitario, es decir, no solamente forman parte de la comunidad al interior, sino que en la comunidad tienen un valor agregado que representa una especie de factor protector para toda la comunidad también. La que sigue, por favor. Y la última razón, por supuesto, porque nos ayuda a prevenir el tratamiento de trastornos mentales en los adolescentes. Hoy en día, 3 de cada 4 chicos están en términos generales con condiciones de ansiedad, con situaciones de riesgo, algunos de ellos lamentablemente en situaciones, y hay que decirlo, Colombia vive un problema fuerte en población indígena con una alta tasa de suicidio o de ideación suicidia en adolescentes indígenas. Bueno, porque si le invertimos a ello podemos trabajar. Y esto es importante, solamente como un dato. Hay una evaluación económica por parte de la UNESCO en donde se ha demostrado que en adolescentes que obtuvieron un rendimiento medio, la inversión es decir, de $25 por cada dólar invertido el paquete, cabe esperar 21.5 de beneficios en retorno de la economía para el país. Si le invertimos a la salud mental de los jóvenes, si le invertimos oportunamente de manera temprana, eso se va a volver en un retorno
claro a largo plazo, porque hablaremos de personas con mayor productividad, con mayor autoestima, con una mejor integración de sí mismo. La que sigue, por favor. Bueno, me voy rápido a las últimas, nos saltamos esta, pasamos por favor la que sigue, nos vamos a la que sigue, por favor. Y estas son las medidas prácticas. ¿Qué tenemos que hacer para tener en cuenta? Esto ya le toca a las escuelas, mejorar las relaciones respetuosas, incorporar el aprendizaje socioemocional, evidentemente crear espacios de apoyo entre pares, ayudar a contrarrestar el estigma y apoyar a los docentes con formaciones y recursos de atención. La que sigue, por favor. Solo para que ustedes lo sepan, lo que decía del Día Mundial, cómo se ha llamado, la que sigue, lo que busca el Día Mundial, lo que pretende es concientizar en términos generales sobre el riesgo de la salud mental en jóvenes, en niños, en toda la región, con condiciones muy específicas. La que sigue, por favor. La que sigue. Y es solamente una recomendación. En este Día Mundial de la Salud Mental se lanzó un nuevo webinar, un curso virtual que está en el campus virtual de la Organización Panamericana de Salud. Recuerden, todos los cursos del campus virtual son gratuitos completamente, son de autoaprendizaje y al término de los mismos se les entrega un certificado por el cumplimiento de los mismos. Y este es un curso nuevo que es Mejorando la Salud Mental de Niños, Niñas y Adolescentes en la Atención Primaria. La que sigue, por favor. Y estos son otros cursos que están al alcance que van en el mismo sentido. Y el último, por favor. Y este, para quien le interese, hay un curso virtual sobre cómo hacer de cada escuela de las Américas una escuela promotora de la salud. No solamente centrada en salud mental, sino en general toda la protección de la salud. Y la que sigue, por favor. Bueno, la última, una más, por favor. Ahí están todas las referencias. Yo dejo la presentación para quien quiera, ahí está toda la evidencia. Muchas gracias.